El régimen de Nicolás Maduro amenaza con iniciar una nueva etapa de violencia en Venezuela al convocar a grupos paramilitares armados para que salgan en su defensa y dando señales de que pretende encarcelar al presidente interino Juan Guaidó. Esas acciones ocurren en medio de la creciente presión ejercida por Estados Unidos, cuyas sanciones pronto comenzarán a golpear las finanzas del régimen y en momentos en que una devastadora interrupción en el servicio eléctrico en todo el país eleva al máximo el malestar de la población. Acorralado por Guaidó, la comunidad internacional y ahora por la desesperación de la población en las calles, Maduro está usando la única tecla que le queda para tratar de mantener el control, incrementar el miedo de la población, dijeron expertos. Estos tipos, dentro del régimen, están entrando en un punto de desesperación, dijo desde Miami el asesor político Esteban Gervasi, quien ha estado siguiendo de cerca la evolución de los grupos paramilitares conocidos como colectivos en Venezuela, que han terminado convirtiéndose en violentas bandas de intimidación que ya dejan una larga secuela de muertos. A los colectivos se les responsabiliza por la ola de violencia desencadenada por el régimen el pasado 23 de febrero contra los esfuerzos de Guaidó por ingresar toneladas de ayuda humanitaria al país. Los incidentes dejaron un saldo de 4 muertos y al menos 400 heridos. Gervasi explicó que los colectivos están formados por un alto número de reos violentos que operan desde algunas de las más temibles cárceles del país. En un mensaje que causó alarma en la sociedad, Maduro convocó a los colectivos a sumarse a la defensa de su régimen, frente a los ataques emprendidos por los enemigos de la revolución. Les hago un llamado a los colectivos, a todos, llegó la hora de la resistencia activa, dijo Maduro la noche del lunes en la televisión estatal. Y pocas horas después, el régimen anunció que había iniciado una investigación contra Guaidó, acusándole de ser el gran responsable de la interrupción en el servicio eléctrico que ha mantenido a millones de venezolanos a oscuras en los últimos 5 días. El fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, dijo que Guaidó es el autor intelectual de una operación de sabotaje que dejó al país sin electricidad, causando pérdidas económicas a la nación que suman casi 350.000 millones de dólares. La justicia chavista tiene muy poca credibilidad en Venezuela, donde las cortes por años han sido utilizadas por el régimen bolivariano como instrumento de persecución política. Pero el proceso judicial podría ser usado por Maduro para encarcelar a Guaidó, quien se ha convertido en una seria amenaza tras unificar a los partidos políticos de oposición y a la sociedad venezolana en un solo objetivo: salir lo más rápidamente posible del chavismo y formar un gobierno de transición. Hasta ahora el régimen de Maduro se había abstenido de encarcelar a Guaidó por temores de que tal medida propicie una intervención militar extranjera en el país, dijo desde Londres Diego Moya Campos, consultor de riesgo político en IHS Markit. Ellos saben que existe una amenaza creíble del uso de la fuerza si es que arrestan a Guaidó, si es que cierran la Asamblea Nacional, y si es que siguen reprimiendo con fuerza letal, dijo Moya Campos. La velocidad con que el régimen está perdiendo terreno en Venezuela, sin embargo, parece estar llevando a Maduro al punto de estar dispuesto a asumir ese tipo de riesgos. El mensaje del lunes sonó urgente y el llamado fue emitido como si el régimen estuviese en el umbral del colapso.
Gervasi dijo que los colectivos constituyen hoy una de las mayores amenazas para los esfuerzos de rescatar la democracia en Venezuela, por tratarse de grupos independientes que controlan las operaciones delictivas de ventas de drogas, extorsión y secuestro del país con integrantes que suman decenas de miles. Están fuertemente armados, dijo Gervasi, y en muchos casos poseen grandes arsenales que están protegidos dentro de los grandes centros de reclusión del país. Moya Ocampos agregó que estas agrupaciones en el pasado han operado como matones al servicio del régimen. Hasta ahora están acostumbrados a confrontar a una población civil desarmada como si se tratara de enemigos combatientes, dijo Moya Ocampos. Lo cierto es que son pandillas de matones dispuestos a disparar contra la población, agregó. En medio de la crisis en Venezuela, el ministro de Comunicaciones del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, acusó a Juan Guaidó de estar detrás de la crisis energética que ha generado un apagón de más de 60 horas en casi todo el país y la muerte de 15 personas. Para el funcionario chavista, el mismo titular de la Asamblea Nacional confirmó su presunta participación en el sabotaje al decir en conferencia de prensa que con el cese a la usurpación llegará la luz. Con esta acción que el régimen de Nicolás Maduro le atribuye a Juan Guaidó, este estaría a punto de desaparecer del panorama político en las próximas horas, según afirmó Jorge Rodríguez en entrevista con el periodista José Vicente Rangel en el canal Televen. Luego del apagón en Venezuela, Nicolás Maduro ha evidenciado su preocupación por un posible ataque cibernético de los Estados Unidos e, inmediatamente, convocó a la resistencia activa, entre ellos, paramilitares y organizaciones afines a la ideología bolivariana, con el fin mayor de hacerle frente a Guaidó y al imperialismo. El presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional de Venezuela, Francisco Sucre, puso en alerta a la comunidad internacional por las movilizaciones convocadas a cargo del régimen usurpador y señaló que Maduro ahora quiere instar a sus partidarios a apoyarlo en su permanencia en el poder. Juan Guaidó, en entrevista con el portal Infobae, dijo este sábado que sería un golpe de estado su detención cuando regrese a Venezuela, así como un último error de Maduro y dijo que habría un levantamiento popular e internacional. Guaidó se encuentra fuera de Venezuela desde el 22 de febrero. Este sábado llegó a Ecuador. Por el momento, se desconoce a dónde irá después. Guaidó tiene prohibición judicial de salir del país y para hacerlo necesita un permiso. La medida es del 29 de enero, cuando la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela lo acusaron de ser el responsable de la violencia en el país durante esa semana y ser causante de las acciones de gobiernos de otros países en contra del régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que Guaidó deberá enfrentar a la justicia, él no puede ir y venir, y la justicia le tenía prohibido dejar el país. Yo respeto las leyes. Guaidó tiene prohibición de salir del país y para hacerlo necesita un permiso. La medida es del 29 de enero. Cuando la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela lo acusaron de ser el responsable de la violencia en el país durante esa semana y ser causante de las acciones de gobiernos de otros países en contra del régimen de Nicolás Maduro. El líder opositor dice que él y su familia han recibido amenazas que incluyen pasar tiempo en la cárcel. Hay dos opciones,
que Maduro haga cumplir la orden de detención y la otra es que lo deje tranquilo, en su casa. Lo más inteligente es dejarlo ir a su casa, opina el periodista y escritor Juan Dávila Miguel. Para Roberto Izurieta, analista de temas políticos en CNN en español, si Maduro captura a Guaidó, sería algo muy grave. Sería un acto más que llevaría a la dictadura de Maduro a un mayor aislamiento con la comunidad internacional. En caso de una detención, podría haber acción militar internacional. El momento de la intervención ya pasó. La apuesta dura de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Lima salió mal y ya nadie quiere hacer nada por la fuerza. Fue un bluff desde el principio, afirma Dávila Miguel. Los países del Grupo de Lima descartaron el lunes en una reunión en Bogotá la opción de la intervención militar para Venezuela. Su comportamiento, sus actividades, serán cuidadosamente analizadas por las instituciones del Estado. Se tomarán medidas apropiadas, amenazó Delcy Rodríguez en una entrevista con la televisión rusa RTI retransmitida por la cadena Telesur. Para la vicepresidente de Maduro, Guaidó fue una persona que en una plaza pública se autoproclamó presidente, lo que podría parecer realmente extravagante para Venezuela. Ahora lleva esta extravagancia y ridiculezar a algunos países, cuyos gobiernos son satélites del mandato de Estados Unidos. La declaración llega luego de que los mandatarios de la región recibieron a Guaidó y expresaran su apoyo durante una gira que comenzó el 22 de febrero, cuando el opositor cruzó la frontera con Colombia para participar del Venezuela It Life, el concierto solidario realizado en Cúcuta y organizado por Richard Branson. El gobierno venezolano posee instituciones sólidas y sostenibles. Todo esto está contemplado en nuestra legislación penal y está contemplado también en todo lo que tiene que ver con el marco jurídico de nuestras instituciones. Así que las instituciones venezolanas seguirán preservando el Estado de Derecho en el país, concluyó Rodríguez, quien, además, acusó a Guaidó de conspirar con los Estados Unidos. Los opositores marcharán este lunes en toda Venezuela para acompañar el retorno de su líder Juan Guaidó, bajo temores de que sea detenido por el gobierno de Nicolás Maduro por haber burlado una orden judicial que le prohibía salir del territorio. Reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, Guaidó, de 35 años, regresa de una gira por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, que inició el 22 de febrero en la ciudad colombiana de Cúcuta en el marco del fallido intento de ingreso de la ayuda humanitaria. Su vuelta a Venezuela pone en un dilema al régimen chavista. Si lo detiene desataría una fuerte reacción internacional e interna, y si lo deja libre, el costo menor según los analistas, evidenciaría cierta debilidad. Guaidó se ha planteado entrar sí o sí. Eso es otra batalla política y ahí va a depender hasta dónde sienta Maduro que puede llegar. Una cosa es que quiera detenerlo y otra que pueda, comentó a AFP el politólogo Luis Salamanca. Se desconoce hasta ahora cómo entrará a Venezuela, si lo hará por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, o en secreto como cuando salió, según él, ayudado por militares venezolanos en la frontera con Colombia.